Para mí la motivación para rodar El silencio de otros tiene que ver con una concienciación progresiva por mi parte, ¿no? Y que eso conllevó un dolor también interno, ¿no? Esa sensación de que había algo que no conocía. En concreto yo me acordaba de mis padres, ¿no? Que siendo jóvenes, como yo lo era entonces, pues corrían de la policía y yo pensaba, joder, toda esta gente que dejó su juventud, ¿no? O su vida para esto, ¿no? Y quería entender cuál era ese proceso y qué era esto, ¿no? Y qué había pasado, ¿no? Entonces, para mí fue un viaje personal realmente de leer, de ver películas sobre memoria de otras partes del mundo, de leer libros y de adentrarme en este mundo que me producía mucho dolor y me sigue produciendo. Yo sigo llorando muchísimo con todos estos temas. Soy un poco afectiva yo, pero para mí fue un aprendizaje importante para llegar a entender que tenía que hacer algo de esto, ¿no? O sea, que yo, que estaba haciendo documentales sobre otras partes del mundo y otras violaciones de derechos humanos, tenía que comprometerme, ¿no? Realmente a hacer algo sobre esto. Y el momento clave llegó cuando pues, habíamos tenido a nuestra hija, era bebé ella, y entonces empezaron a llegar, yo vivía en Estados Unidos, empezaron a llegar las noticias de los bebés robados. Entonces fue ese momento con un bebé en los brazos y leyendo estas noticias, ¿no? Que el dolor ya se me hizo grande y ahí fue donde dije, esta es la siguiente película". Y obviamente de ahí luego fue un paso a mudarnos a España y a empezar a grabar lo que fue La querella argentina, que se convirtió, digamos, en el tren, ¿no? Desde un punto de vista narrativo de la película. Bien. ¿Qué dificultades reconoces tal? Eh, bueno, realmente para hacer una película de por sí es dificilísimo, hacer una película sobre memoria es muchísimo más difícil probablemente. Por un lado, uno de los retos es la limitación inherente al formato documental, ¿no? Un documental puede abarcar mucho, pero a modo simbólico, ¿no? No puede ser una enciclopedia de datos. Y al mismo tiempo, ese formato te obliga a tener un enfoque que a través de testimonios individuales puedas proyectar en algo colectivo, ¿no? Pero yo creo que el reto más grande así en concreto con el formato memoria, ¿no? Cómo trabajar la memoria en el discurso audiovisual es, para nosotros fue esta pregunta muy grande, ¿no? ¿Cómo hacer que una peli pudiera llegar más allá? Que pudiera llegar más allá de aquellas personas a aquellas personas que no la querían ver, a aquellas personas que nada sabían de esta historia o a aquellas personas que habían aprendido a repetir una narrativa, un discurso oficial, eh, y para los cuales había que replantear, reencuadrar un poco la conversación, ¿no? Hacerles ver que esto era un problema brutal de violación de derechos humanos y en presente, y que por tanto nos implicaba a todos, ¿no? No es una conversación de las víctimas, es una conversación que nos implica a todos como sociedad. Muy a menudo me preguntan, ¿tú eres víctima? ¿Eres familiar de víctima? Digo, soy víctima porque soy sociedad, porque soy parte de esta sociedad que está albergando estas violaciones, ¿no? Y que está, digamos, camuflando la verdad y impidiendo los procesos de verdad, justicia, reparación, ¿no? En nuestro caso, la manera que elegimos, y hay muchas maneras, de superar este reto fue contarlo a través de la vivencia de las y los protagonistas, ¿no? Que pudieran experimentar esta lucha diaria en pos de la justicia a través de la vivencia de las y los personajes, ¿no? Nos parecía que ese era el modo de romper esa frontera, ¿no? Y bueno, luego utilizando pues, las herramientas del cine y del documental para poder crear una narrativa y una película documental al fin y al cabo que pudiera llegar a esas otras audiencias a las que nos ha costado tanto llegar a lo largo de tanto tiempo. Una gran parte de nuestro trabajo con la película, después de terminarla, han sido 2 años y medio de trabajo a tiempo completo, tratando de utilizar la película como una herramienta de conversación, ¿no? De conversación necesaria ya, ¿no? Y urgente en la sociedad. En ese sentido, siempre decimos que nuestra película ha sido un granito de arena que se ha sumado al trabajo de muchas personas que llevan y organizaciones que llevan muchísimo tiempo trabajando, ¿no? A lo mejor ha podido proporcionar un granito interesante, digamos, un aspecto interesante para poder llegar a este público. Nosotros hemos visto de todo, cualquier persona que sale a hacer coloquios a los pueblos, que habla con los estudiantes, se encuentra con gente
que tienen mucha hambre de memoria, tienen mucha necesidad de saber. Nos hemos encontrado con jóvenes absolutamente emocionados y indignados, porque les habían robado su historia. Entonces nosotros sentimos que sí, que la película, en tanto que otro elemento más, ha ayudado con esas otras experiencias, esos otros trabajos, a romper ese silencio, ¿no? Pero de manera sincera, ¿no? Y humilde, pensamos que ha sido un elemento más, que a lo mejor ha llegado en un momento muy interesante, a lo mejor ha llegado con un formato que podía llegar, pero bajo la base de un trabajo que habían venido haciendo personas y asociaciones durante muchísimo tiempo. Sí sentimos que la sociedad hoy es diferente de hace 10 años, cuando nosotros empezamos, ¿no? Insisto, eso es fruto de mucho trabajo y de unas políticas y realmente del esfuerzo de muchas y muchas personas, no solamente el nuestro, ¿no?